7:11 de la mañana, amigos, ya es momento de desarrollar la primera entrevista de la mañana, por eso estamos ya acompañados del ingeniero Aurelio Ochoa, él es especialista en temas de hidrocarburos y vamos a conversar pues sobre ya lo que va a ser la consecución, la inminente construcción del gasoducto andino del sur y todos los beneficios y alcances que va a tener pues este gran central petroquímico, incluso que se va a hacer en la macrorregión sur. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. Gracias por estar con nosotros y en principio ayer se ha desarrollado un seminario, tenemos entendido, durante todo el día y se han dado muchos alcances y perspectivas de esta información. Bueno, efectivamente, durante la mañana que estuvo presente inclusive el primer ministro, el ministro de Energía y Minas, se tocó y varios presidentes regionales el tema del gasoducto andino y de la petroquímica en el sur, ¿no? Un importantísimo proyecto para esa región del país, porque permitiría su materialización, y evidentemente esto va a ocurrir, ¿no es cierto?, en los próximos años, permitiría el desarrollo, el despegue del sur, ¿no es cierto?, la industrialización igualmente de esa región. Ahora, ¿en qué se basa? Bueno, se basa lógicamente en el recurso, en la existencia del recurso, en este caso del gas natural, ¿no? Porque esta petroquímica del etano, o ya sea del metano, pues se va a desarrollar en base a ese recurso que existe en el sur del Perú. Entonces, es una obra, digamos, bastante grande, que seguramente va a trascender inclusive a esta administración gubernamental. Comienza por lo que es el tendido del gasoducto, ¿no?, por un lado, pero por otro lado también es que a lo largo del mismo se instalarán, digamos, una serie de plantas térmicas para, entre otras, las que estaría llevando adelante Electroperú en el caso de Quillabamba, por ejemplo, ¿no? Adicionalmente, por ejemplo, en el primer tramo, que sería de Camisea hasta Quillabamba, tendríamos el caso, por ejemplo, de lo que es una planta de GLP en Quillabamba para poder precisamente repartir allá el famoso combustible que todos conocemos, las amas de casa en particular. Luego de lo cual, digamos, el gas estaría atravesando varios departamentos, son 16 provincias en total en zonas empobrecidas definitivamente, que permitirían, obvio, ¿no es cierto?, desarrollar todas esas zonas. Y finalmente, para llegar a Hilo o a Mollendo, eso seguramente se definirá en el futuro, el hecho concreto que en la parte final del ducto se estaría desarrollando toda una industria petroquímica, un polo petroquímico, ¿no? Y hay una cosa, la petroquímica no solamente del metano, que corresponde a lo que son, por ejemplo, fertilizantes, lo que son explosivos, sino y a una petroquímica intermedia, que es la petroquímica del etano, para la elaboración de plásticos, de fibra sintética, ¿no? Entonces estaríamos llegando a ese nivel. Ahora, eso es bueno, porque incluso se desarrolla otras industrias conexas, ¿no? Incluso me acuerdo que lo señalaba usted muy bien hace unas semanas que conversábamos, la construcción de estos dos grandes polos, ¿no? Gasoducto surandino, petroquímica sur, una tiene que ir ligada a la otra porque va a ser necesario. Así es, así es. Ahora, justamente, digamos, si no hay gas, no hay gasoducto, y si no hay gasoducto, no hay petroquímica, ¿no? Entonces está todo ligado. Ahora bien, en la parte final, terminal del ducto, como usted lo señalaba, efectivamente cuando se desarrollan industrias de esta envergadura, a la vez esta, digamos, genera una serie de otras industrias conexas, ¿no? Porque al final, teniendo al frente o cerca, o muy cerca de la fábrica, el insumo, en este caso la materia petroquímica, pues lógicamente es fácil en este caso y menos oneroso, ¿no es cierto?, desarrollar otras industrias. Y sabemos nosotros que, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos industria de plástico, de fibras, en fin, con materia prima que la adquirimos, entre otros, por ejemplo, de Colombia. Y en ese sentido, ¿el etano sería otro de los insumos que podría explotarse a propósito de esto? Bueno, efectivamente, el caso del etano, y para que nuestros televidentes más o menos tengan una idea, el gas natural cuando sale a superficie, entonces primero se separan los líquidos, ¿no? Pero en el mismo gas que viene una mezcla de metano y etano en una proporción de 90 y 10%. Respectivamente. Entonces, ¿qué pasa? El etano en este momento lo estamos quemando y es un lujo realmente quemar un valioso, en este caso, una valiosa materia prima que sirve para la petroquímica del etano. ¿Por qué no se aprovecha este 10%? Bueno, porque hasta la fecha pues todavía no se ha desarrollado y eso es lo que se va a desarrollar, que es la petroquímica del etano. Hay una ley, y eso hay que reconocer, ha sido dada por el gobierno anterior, a las finales del gobierno anterior, para el desarrollo de la petroquímica del etano en el sur, que obliga a todas las empresas que produzcan gas en el sur del Perú a que provean de etano, que permitan, ¿no es cierto?, el acceso de todos los interesados para que extraigan el etano, de tal manera que con ese etano, ese famoso 8 o 10% que existe hoy día en el gas natural, permite el desarrollo de la petroquímica del etano. Ahora, también me imagino que aquí va a tener una importancia, un papel muy preponderante lo que va a ser la inversión y el incentivo que se dé la inversión privada, ¿no? Incluso tomando en cuenta lo que ha señalado el director, presidente de Petrobras, Pedro Grijalva. Él ha dicho que nuestro país cuenta con un potencial de gas natural de 50 TCF, trillones de pies cúbicos, y que ese gran potencial del Perú lo que llama es a incentivar más a las inversiones, tomando en cuenta
que la macrorregión sur aglutina más o menos al 13% de la población nacional. Sin embargo, solo dice que se produce el 7% del Producto Bruto Interno. Entonces, aquí es básico una mayor inversión. Definitivamente, y creo que precisamente estas inversiones para lo que sería este gran proyecto, ¿no es cierto?, implicarán eso, el desarrollo, el despegue del sur. Y ese potencial que usted ha señalado, precisamente en cuanto a gas natural se refiere, si bien es cierto, puede ser magnificado como se ha señalado, sin embargo, todavía lo que habría que esperar es la perforación de pozos exploratorios, que es la única forma en realidad para poder, digamos, materializar esos buenos deseos, ¿no? Y esperemos, y lógicamente en el caso del sur peruano hay un gran potencial. Ahora, digamos, cuantificarlo quizá es un poquito más delicado, ¿no? Porque al final, de todas maneras, no hay que aventurarnos tanto, porque primero hay que perforar y primero, digamos, se supone que es la gallina y no los huevos, ¿no? Entonces claro, el dilema es ese. Pero, sin embargo, lo interesante en este caso resulta que las inversiones que usted señalaba garantizarían eso. Y justamente la perforación de pozos exploratorios solamente son posibles, ¿no es cierto?, con las inversiones, y en este caso inversiones bastante, digamos, bastante grandes, ¿no? Entonces lo que tenemos que dar, en este caso, son todas las facilidades de tipo administrativo. Y las herramientas, y la ventanilla única en ese sentido es una herramienta básica. Justamente, usted ha tocado un tema interesante, y eso es lo que ayer se tocó en el seminario ¿no? Digamos, tenemos que destrabar todo lo que hasta la fecha va impidiendo, porque de lo contrario no llegaríamos a, ¿qué cosa?, materializar cifras como las que se han mencionado. O sea, quedaría en el subsuelo durante todavía algunas generaciones ese hidrocarburo o esos hidrocarburos. Entonces, esto de la ventanilla única que felizmente ya el gobierno ha emprendido a través de una resolución suprema, en que varios viceministros conforman una comisión para en 180 días finalmente dar lugar a esta famosa ventanilla única, eso definitivamente favorecería y presentaría al exterior a los inversionistas, ¿no es cierto?, como un país donde no hay tantas trabas burocráticas, y eso facilitaría, porque comenzando, nosotros tenemos, pues, como usted sabe, digamos, un marco económico muy favorable, muy favorable en el contexto internacional. Si a eso agregamos el potencial que tenemos en cuanto a recursos naturales y específicamente en hidrocarburos, definitivamente que seríamos y somos un país que todo el mundo lo está viendo, pero a la vez también está preocupado porque todavía continúan los trámites burocráticos. Y en ese sentido, ¿cómo es que nos favorece incluso la ubicación que cuenta el Perú, pues, en toda esta cuenca del Pacífico? Me imagino que también de eso se va a poder sacar mucho partido, ¿no? Definitivamente, y lo que es más, acá complementado a su vez con las interoceánicas, y es una cosa interesante, por ejemplo, ¿no?, que no solamente tendríamos, digamos, una salida, tenemos una salida al Pacífico, frente al Pacífico, a todo lo que implica la cuenca del Pacífico, sino que adicionalmente hoy ya tenemos una infraestructura vial que llega hasta el Brasil. Entonces, recuerde que en el caso, por ejemplo, de los territorios del Acre, sobre todo, ¿no?, que están en la frontera con Brasil, están tan lejos de lo que serían los centros poblados grandes de Brasil, vale decir Río, Sao Paulo, están muchísimo más cerca del sur peruano. Entonces, ¿qué pasa? Se complementarían, y en el caso de estos productos petroquímicos, en fin, toda esta parte de plásticos, imagínense lo barato que resultaría llevar desde Hilo hasta estas regiones del Brasil, definitivamente competitivo. Y recordemos, no solamente el mercado brasilero, sino en este caso todo lo que sería y es el mercado de la cuenca del Pacífico. Y aquí estamos hablando no solamente, pues, de un impacto que va a redundar en la economía de nuestro país y de la región incluso, sino también un impacto social, ¿no? Claro, y usted ha señalado una cosa, y ayer justo se trató eso, como una región que tiene una población de todas maneras numerosa, de más de 5 millones de habitantes, participa en lo que es el PBI en forma, digamos, bastante modesta. Entonces, estas industrias, una vez que se desarrollen, definitivamente lo que van a, digamos, propender es a que ese sur, ¿no es cierto?, crezca en lo que es el PBI justamente de esa región del país, que en este momento, de todas maneras, tiene, pues, índices de pobreza bastante elevados. Entonces, por todos los lados donde se vea, pues, este gran proyecto, sin ánimo de ser de repente ya demasiado optimista, pues es una muy buena noticia. Es que tenemos, claro que sí, ¿no? Tenemos que ser optimistas. ¿Por qué razón? Porque lo principal que tenemos es el recurso. Entonces, lo que tenemos que facilitar que eso se extraiga. Tenemos que convocar a más industrias, más inversionistas, y no focalizar solamente una o dos. O sea, tenemos que tratar, en este caso, de fomentar, ¿no es cierto?, la inversión, salir al exterior, en este caso, para poder promover precisamente las inversiones en esta industria de los hidrocarburos, porque lo principal, tenemos el recurso, se ha encontrado ya el recurso, adicionalmente tenemos un potencial muy grande que, si bien es cierto, quizás no llegue a las cifras que se han señalado el día de ayer, pero de todas maneras son referentes importantes, ¿no? Y de repente hasta podríamos sobrepasar, pero lo primero que tenemos que hacer es perforar, y
para perforar hay que dar todas las facilidades, ¿no es cierto?, que en este caso todavía están, digamos, limitando un poco la inversión. Bueno, ¿no? Y en ese trabajo están empeñadas las autoridades, ¿no?, en darle un marco normativo, legales y herramientas para que se pueda, pues, incentivar la inversión privada y que se den mucho más exploraciones, ¿no? Y se van a dar seguramente, tenemos que ser optimistas en este caso y creo que se están dando, sobre todo, digamos, con un marco económico como el que presenta el Perú, envidiable, digamos, desde todo punto de vista, creo que eso favorece aún más. Así es, bien, ingeniero. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, 7 de la mañana con 22 minutos, momento de irnos